Estamos en este estudio de historia de la Iglesia. Vamos a comenzar el tercer periodo general. Este se va de volada, realmente es muy cortito. El tercer periodo se le llama la Iglesia Imperial. ¿Cómo se llama el tercer periodo? ¿Cómo se llamó el primero? No, el primero. Apostólica, que es del año 33 al año 100. Luego del año 100 al año 310, 315, es la iglesia perseguida. Y la iglesia imperial es del 313 o 315 a 475, lo podemos redondear al 500, ¿verdad? Yo soy muy práctico en redondear. Sobre todo acuérdate que en estos años, dependiendo del autor, va a haber una discrepancia, a veces hasta de 15 años por periodo. Entonces, si lo redondeamos, se puede decir que es del 300 al 500, del 33 al 100, del 100 al 300 y del 300 al 500, para tenerlo bien ubicado. ¿Ok? La iglesia imperial, ¿por qué creen que se le llama la iglesia imperial? Que el nombre está así como rimbombante, ¿verdad? Fíjate, pasó de ser la iglesia apostólica, para mí ese es el nombre más genial de todos. Luego está la iglesia perseguida y esta es la iglesia imperial. ¿Por qué será la iglesia imperial? ¿Por qué creen? La legalizó, es una buena manera de decirlo, yo no lo hubiera usado así, pero sí. La legalizó el emperador. Esta iglesia acompaña la última parte de lo que se conoce como el Imperio Romano, ya oficial, ¿ok? Ya como una religión no solo reconocida, sino mandatoria hacia el pueblo romano, ¿ok? La última persecución que hubo antes de esta, ¿se acuerdan de quién fue? Fue Diocleciano. Diocleciano estaba persiguiendo a los cristianos de una manera muy fuerte y él abdicó al trono, y cuando él abdicó al trono, entró en contubernio, porque él no murió, sino que renuncia al trono, y el trono del emperador normalmente se heredaba, ¿verdad?, como un reinado. Y aquí entraron al juego otra vez, muy parecido a la época de Alejandro Magno, 4 personajes que quisieron tomar el trono. Vamos a decir que hubo una guerra interna entre lo que era el Imperio Romano, y los dos más fuertes, o los dos que sobresalían, uno era Constantino y el otro era Maxencio. Bueno, Magencio si lo ves como México, Maxencio si lo lees como no México, ¿sí? Y estos dos estaban en guerra entre sí. Durante ese periodo, como que al imperio pues se le olvidó un poquito perseguir a los cristianos. Hubo un poquito como no de libertad, pero no había presión sobre ellos, no había tanta persecución. Entonces eran perseguidos por los romanos comunes y corrientes. El imperio seguía cuestionando sus vidas, pero como se da esta guerra interna, pues como que voltean a poner la atención a sus asuntos internos y dejan un poquito desahogado al pueblo de Dios. En ese periodo, Constantino escuchó el evangelio y de alguna manera su política interna era de no perseguir a los cristianos. Sin embargo, no era cristiano, simplemente tenía como cierta
tenían cierta gracia delante de él, los cristianos. Él se complacía un poquito, era de la idea de dejarlo ser, mientras pagaran tributo y todo lo que se requería. No veía la necesidad de perseguirlos. Y en una ocasión, cuando estaba por tener una batalla muy fuerte, esto lo cuenta después él tuvo un sueño, y en ese sueño veía una cruz en el cielo, y una voz le decía: por esta cruz, o por este signo, o por este símbolo, vencerás. Ese fue de hecho el lema de su reinado. En latín es hoc signo vinces, que significa: por este signo, por esta señal, conquistarás o vencerás. Y entonces él atribuyó esa cruz pues a los cristianos, porque ya para ese punto la cruz y el pescadito y la copa ya eran símbolos recurrentes del cristianismo. Okay, era una iconografía del cristianismo. La gente en la iglesia perseguida, para anunciar a los cristianos mismos que ahí se reunían, dejaban estos símbolos en las catacumbas o en ciertos lugares, como señalando un camino hacia donde se iban a reunir en secreto. Y la cruz ya fungía parte de esto. Ya el Imperio Romano se había enterado, entonces ya no lo estaban usando, pero para él, el soñar esa cruz, que él identificó claramente con el cristianismo, fue una señal que él le atribuyó a Dios, de que Dios le estaba hablando, y de que él iba a vencer, y de que él iba a ser gobernante, y que Dios lo iba a prosperar en medida que él apoyara el cristianismo. Eso fue lo que hizo que Constantino, siendo emperador ya, lanzara un edicto. Este edicto se llamó el Edicto de Milán, si lo quieren apuntar. No vamos a hacerles examen, pero esa sería una pregunta de examen. ¿Qué es el Edicto de Milán? ¿Verdad? Y el Edicto de Milán es un edicto hecho por Constantino, donde permitía que el cristianismo fuera una creencia y una religión sin persecución, aceptada y apoyada por el imperio. Entonces, como te lo decía la semana pasada, de la noche a la mañana, la iglesia pasó de estarse escondiendo, de estar perseguidos, de estar temiendo por sus vidas, a recibir dinero del imperio, a ya no ser perseguido, a ser protegido, a ser apoyados. Eso es un cambio muy drástico. Me gustan esas historias porque me recuerdan a José. Sí, yo siempre les he dicho esta frase, siempre que predico de José. José un día en la mañana se despertó en la cárcel, ¿verdad? Tal vez con el pelo largo, la barba larga, la ropa sucia, entre mugre, ¿verdad? Ahí en medio de la cárcel, tal vez mordido por ratas, o unas cucarachas se le subían en la noche. Y así se despertó ese día, y ese mismo día en la noche durmió en algodón, ¿verdad? En las camas de Egipto, de la más picuda que había. Yo no sé si vieron, alguno de ustedes vio la película de Náufrago, ¿verdad? Es una película padre hasta cierto punto. Y el cuate Tom Hanks, pues no me acuerdo cuánto dura, ¿para qué te echo mentiras? Pero dura mucho tiempo de náufrago. Y cuando lo rescatan, lo hospedan en un hotel, y se acuesta en la cama y no se puede dormir, se tiene que tirar en el suelo, porque está acostumbrado a haber estado mucho tiempo durmiendo en el suelo, ahí en la arena, ¿verdad? Entonces imagínate ese cambio para José, de todo, lo bañaron, lo vistieron, le pusieron ropa de gala, le pusieron un anillo, le pusieron autoridad,
de no tener nada, a ser la persona más importante después del faraón en rango de autoridad en todo Egipto. Eso solo lo puede hacer Dios. De la noche a la mañana, que acabe un ciclo que tenía que acabar y comience un ciclo nuevo. Y te transmito eso en toda área de tu vida. Si tú en alguna manera estás viviendo una etapa de estrechez, de limitación, de aflicción, tiene un final, tiene un término, no es eterna. No me gusta ser ave de mal agüero, pero también si estás viviendo una época de mucha abundancia, también tiene un final y vas a entrar a otro ciclo. Entonces el punto es aprovechar los ciclos de abundancia, hacer graneros, almacenar, ¿verdad? Ahí, y más que lo físico, lo espiritual, ¿verdad? En ese tiempo tener gratitud, almacenar tiempos de comunión que después en los tiempos difíciles nos van a ayudar. Lo podemos ligar un poquito a lo que predicábamos el domingo, de tener aceite guardado para tu lámpara. Y eso le pasó a la iglesia. La iglesia pasó de ser perseguida a ser aparentemente bendecida. Aquí hay dos corrientes. Hay quienes dicen que eso fue una bendición de Dios y hay quienes dicen que fue un engaño del diablo. ¿Por qué? Por el resultado que se da a la larga. Esto fue una bendición en su momento porque ya había libertad, porque ya no morían, porque ya las familias podían establecerse, ya no tenían que ser nómadas, ya no tenían que andar para aquí y para allá, se podían establecer en un solo lugar. Y de alguna manera el mensaje del Evangelio ahora iba a viajar con mayor libertad y con mayor respaldo, pero también fue algo que dañó la parte más interna de la iglesia. ¿Por qué? Ahora te voy a explicar por qué. Yo soy de la idea que fue una bendición de Dios, que el enemigo supo cómo meter cizaña. Ahorita que estoy leyendo las parábolas, está la parábola del trigo y la cizaña, y la voy a predicar en unos domingos, así que no me voy a meter mucho en eso. Pero dice la palabra que estaba un hombre, sembró en el campo trigo, y cuando él dormía vino un enemigo y sembró también cizaña en el mismo campo. Y cuando salió la cosecha se dieron cuenta que había trigo y había cizaña. Y eso es lo que pasa en este periodo de la iglesia. De haber mucho trigo, de que la gran mayoría, el 99.9% de los cristianos antes de la persecución, por la misma dinámica de la persecución, eran cristianos verdaderos. De repente se abre y ahora todos son cristianos. Se vuelve de moda ser cristiano. El emperador es cristiano, entonces para yo ganar un puesto político importante, ¿qué voy a hacer? Pues voy a decir que también soy cristiano como el emperador. Y empiezo dizque a ir a la iglesia y dizque a apoyar y todo esto, pero no hubo un nacimiento de nuevo, no hubo un cambio, no hubo una motivación por Cristo, fue una motivación imperial. Por eso también se le llama de esta manera. Aquí es donde empieza el declive de la unión entre la iglesia y el Estado, ¿ok? Cosa que no debe de existir. No debe de haber una unión, escucha bien, y quiero decirlo con mucho cuidado porque se puede malentender para los dos lados, así que no debe haber una unión donde la iglesia juegue un papel en el Estado o se beneficie del Estado o necesite al Estado. ¿Por qué? Porque si la iglesia necesita al Estado, la iglesia se va a vender al Estado. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando hablo de Estado, me refiero al movimiento político. ¿Ok? Me refiero al gobierno de la tierra. La iglesia y el gobierno de la tierra avanzan iguales. La iglesia bendice al gobierno de la tierra, se sujeta al gobierno de la tierra,
pero no tiene por qué abandonar su posición de iglesia para enrolarse en el gobierno de la tierra. Y lo que pasa a la larga con esta decisión es que la iglesia se va a establecer ya con nombre como católica, apostólica y romana, y va a obtener el papel de gobierno. El Papa por mucho tiempo fue tomado como un rey de reyes. Los reyes de los reinos vecinos de Francia, Inglaterra, etcétera, Alemania, le rendían pleitesía como de rey superior al Papa en turno. Y entonces la iglesia, ya bajo el nombre de católica, pero sigue siendo la misma iglesia, empieza a jugar este papel de Estado y empiezan a llevar eso. De hecho, hoy en día el Papa, ¿verdad?, ya no gobierna Roma, ya tiene un paísito que gobierna, que es el Vaticano. El Vaticano es un país, ¿sí sabían eso? No solo es la sede eclesiástica, sino que es una nación como tal. Tiene su moneda, tiene su escudo, tiene su himno, tiene su territorio y tiene su gobernante, que es el Papa en turno. Tiene la Guardia Suiza, que no sé por qué se llama Suiza, si es del Vaticano. Eso te lo voy a quedar de ver, bien cuando empieza ya el proceso como tal. Cuando veamos la historia del papado, seguramente lo veremos. Pero desde aquí comienza, poco a poco, o sea, aunque hasta después agarró ese papel político. De hecho, por ejemplo, el Papa hoy viaja y hace sus cruzadas y hace sus reuniones, pero los presidentes de las naciones le tienen que dar un trato político, no un trato religioso. Entonces, por eso vas a ver, por ejemplo, que en Estados Unidos, aunque son mayormente una nación protestante, lo reciban como jefe de Estado de otra nación. Y es una sombra y figura de lo que va a pasar con el anticristo. Con el anticristo va a ser, acuérdate que el anticristo va a llevar en sí mismo el poder militar, el poder político y el poder religioso de todo el mundo. Bueno, el Papa es una versión light de eso, porque los países musulmanes, esos aún no se doblan y esos no lo reciben ni como gobernante, ni como religioso, ni como nada. Pero la gran parte del globo sí. ¿Ok? Y todo eso comenzó aquí, comenzó con hacerlo oficial, comenzó con hacerlo de esta manera. A partir del edicto de Constantino, comenzaron a edificarse edificios para que se hicieran reuniones de iglesias. Anteriormente a este periodo, las reuniones eran en casas, en la iglesia de los Hechos, en lugares públicos, en la iglesia apostólica, y en lugares secretos, en la iglesia perseguida. Y a partir de aquí el gobierno comenzó a tomar incluso templos, ahora al revés, ¿verdad? Templos paganos que decían, ok, como la religión oficial ahora es esta, vamos a ir en contra de todo el paganismo, de todos los falsos dioses, y vamos a tomar las edificaciones que tenemos de ellos, y ahí vamos a meter a los cristianos a que empiecen a tener sus reuniones, ¿verdad? Fíjate cómo cambió, ¿verdad? Y empiezan a haber nuevas edificaciones, nuevas totalmente para las iglesias, y empiezan a tomar estas partes. En este intento por una nueva evangelización, también se da el fenómeno que yo le llamo el maquillaje cristiano. Así se lo llamo yo, no es de historia. La historia le llama cristianizar las cosas. ¿Y qué fue esto? Que agarraron figuras literalmente que antes representaban a Marte, a Apolos y a diferentes dioses, y dijeron, ahora va a ser San Pedro, San Pablo
y San Juan. Y esta que tenemos aquí, la más importante de todas, que era Diana de los Efesios, ahora va a ser la madre de Jesús, la Virgen María. Y empezaron a tomar literalmente las estatuas que ya existían de estos otros dioses, de estos ídolos falsos, y les empezaron a adjudicar nombres nuevos para una nueva generación. No es tanto para la generación anterior, porque esa generación anterior pagana, pues el pagano al final de cuentas es pagano, ¿sí me entiendes? No va a defender su paganismo contra muerte y persecución. Así que él puede decir, ay, pues yo aquí delante de todos me persino, hago la señal de la cruz, digo el rezo que dice Constantino, pero pues en mi casita, ahí donde nadie me ve, ahí yo voy a seguir orándole a mis falsos dioses y ya, no pasa nada. Eso no lo hacía el cristiano no decía, ay, pues delante del emperador voy a decir que él es rey, que él es Dios, y al fin que Jesús sabe mi corazón. No, el cristiano decía, no, Jesús es el único Señor, me cueste lo que me cueste. Entonces, se da este fenómeno, y una nueva generación de cristianos que va a surgir, ponle tú 80, 100 años después de esto, 150 años cuando mucho, ya van a nacer y crecer en un esquema donde van a ir a un lugar a reunirse, donde va a haber imágenes en donde se reúnen, y donde estas imágenes ellos ni saben que antes era Júpiter y ahora es Pedro. ¿Sí me explico? Y así maquillaron durante estos primeros años del cristianismo oficial cientos de festividades. Te digo otra que maquillaron muy bien, la Navidad. ¿Sí? La Navidad es una festividad maquillada como la conocemos de manera festiva. ¿Sí? La Navidad tiene su origen en el festival de la Saturnalia, y hay muchos elementos parecidos que quisieron cristianizar. Todos nosotros sabemos, siempre aquí que llega la fecha de Navidad, yo te digo y te recuerdo, sí, Cristo no nació en diciembre, según los cálculos nació por ahí de abril, marzo, mayo, y obviamente nosotros no creemos que nació el 24, no creemos que vinieron 3 reyes magos, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que eran sabios de Oriente que traían 3 regalos. Y como trajeron 3 regalos, la tradición empezó a decir que eran 3 reyes. Pero que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar, y uno trajera un camello, uno trajera un caballo, y uno trajera un elefante, y les dejaras galletas, eso es falso. ¿Sí? Las galletas que le vayas a dejar a ellos, mejor mándamelas a mí el 24 o el 31. Y no te voy a regalar nada, pero me voy a comer tus galletas. Entonces empezaron a hacer este cristianizar también. Por ejemplo, el Día de los Muertos es una fecha que se cristianizó de esta manera, que era el Día de Todos los Santos en la tradición pagana de los druidas, y lo empezaron a conmemorar de tal manera que lo metieron a la iglesia, y así muchas otras festividades y muchas cosas. Los paganos celebraban el solsticio de invierno, que es el final del año. Durante ese tiempo había un periodo de gracia donde las tribus que se enfrentaban unas con otras normalmente hacían paz. Celebraban debajo de un árbol, no era un pino, era un árbol. El pino lo metieron después. Y debajo de este árbol dejaban regalos. Hacían festividades que incluían orgías, ¿verdad? Y en este árbol también se entregaban muchas veces como ofrendas las cabezas de los enemigos en común. Vamos a decir que tú eras una tribu y yo soy otra. Tú ibas y te partías el queso con una que me traía a mí a gorro, y venías y me ofrendabas las cabezas de ellos, como dicen, y las colgaban en los árboles, y hoy tenemos esferas navideñas. Yo sé que estoy destruyéndoles la infancia a muchos, pero así es. Por eso aquí en Cielos Abiertos celebramos el nacimiento de Cristo como un hecho que ocurrió, aclaramos que no pasó en ese tiempo,
aprovechamos la sensibilidad de la gente para escuchar el Evangelio, pero no ponemos un pino, no nos entregamos regalos y todas estas parafernalias. Esa es mi posición personal. Pastor, ¿es pecado si pongo el pino? No me voy a meter en ese rollo. Dejo que el Espíritu Santo le dé conciencia y luz a tu vida y a tu corazón, y tú sabrás. Pregúntate si le agrada o no, y Él te va a responder, como me respondió a mí. Yo era fan del pino, Magali lo sabe. ¿Sí? Si en la casa hubo pino por mucho tiempo, fue porque ya había nacido yo y tenía que haber pino hasta que yo dijera que no, ¿verdad? Y ahorita ese pino, ¿quién sabe qué le pasó? La crucifixión es en Pascua, como vimos en las fiestas de Israel. Uh-huh. Sí, se puede decir más o menos por las festividades que hay. Ok. Todo lo contrario, la Semana Santa sí la celebramos más en forma, porque no es un intento de cristianizar, no era una fiesta que existía que cristianizaron, es una festividad que nace de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Por eso esas posibles diferencias. Entonces empezaron a restaurarse todos estos. ¿Qué horas son? Oh, perfecto. Construyeron grandes templos y se atribuye que el resultado de esto fue un triunfo rotundo a favor del cristianismo. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Trajo gente no nacida de nuevo dentro de la iglesia, trajo gente que por afán de ganancia personal aspiraron a puestos de gobierno en la iglesia, y es donde se armó un zafarrancho. Donde yo decía, bueno, yo quiero ganarme la vida. Oye, fíjate que pues estos sacerdotes, estos obispos, estas figuras religiosas, pues les va muy bien. De entrada el Estado los respalda, tienen casa, tienen viáticos, tienen despensa, tienen todo gratis por el Estado, les dan un dinero y aparte la gente los venera y los respeta por eso. Y pues quiero ser pastor. No, el celibato se instituye muchísimo más después. Hubo muchos papas que abiertamente tuvieron esposa. De hecho, hubo muchos papas que abiertamente tuvieron esposas, en plural, pero eso lo vamos a ver en el papado. ¿Sí? Y hubo papas que abiertamente, reconocido por el pueblo, tuvieron esposa, amantes, hijos bastardos en el Vaticano. Santo Dios. ¿Verdad? Entonces está muy perverso. Todo eso ocurre en el periodo del oscurantismo, que lo vamos a ver. No coman ansias. ¿Qué más pasó en este periodo importante? Constantino cambió la sede del gobierno de Roma, de la ciudad de Roma, a una ciudad que él no inventó, pero él bautizó como Constantinopla, que es la ciudad de Bizancio. Sí, Bizancio ya era una ciudad que existía dentro del imperio. Roma tenía una facultad de que era una ciudad pésimamente ubicada. Cualquiera que la quería conquistar, venía y los hacía de agua. Entonces Constantino dijo, esta ciudad, Bizancio, está naturalmente fortificada. No puedes llegar por ciertos lugares, está muy estratégica. Voy a cambiar para allá todo lo que es el poder político de Roma. Ojo. Y fundó Constantinopla, la cual hoy en día es Estambul. ¿Ok? Así fue pasando. Constantinopla se volvió la sede del imperio, pero
empezó a surgir la corriente eclesiástica que dijeron, no, pues nosotros aprovechamos y nos quedamos ¿dónde? En Roma. Y dijeron, aquí hay edificios, aquí está el Senado, aquí está toda la estructura, ¿verdad? Vamos a quedarnos aquí y desde aquí vamos a instituir nuestra sede como iglesia. Y así es como la iglesia llega a Roma y empiezan a proclamar que Pablo y Pedro estuvieron en Roma. Curiosamente, no hay ningún registro histórico de que Pedro haya estado en Roma gobernando o ejerciendo su liderazgo. Sí visitó, pero nunca se estableció ahí como ministerio. Sin embargo, ellos dicen tener los huesos de San Pedro, ¿verdad? Ahí mismo. Después vamos a ver cómo surgieron todo lo de las reliquias, que también es algo muy interesante. Que entre las reliquias católicas y los aceites cristianos no hay mucha diferencia. Pero no me voy a meter en ese tema el día de hoy, tranquilos. Está bien interesante, ¿no? Cómo todo fue cambiando. Y entonces, ahora sí, la iglesia empezó a tomar forma fuerte, ya como instaurada. Esto pasó y a partir de ahí en Roma empiezan ellos a gobernar, ¿ok? La iglesia cristiana. En Constantinopla también se instaura, digamos, una sede de la iglesia, pero la fuerte era en Roma. Sin embargo, la de Constantinopla es tomada por los imperios turcos musulmanes en las cruzadas, tumban todo registro de lo que fue la iglesia de Constantinopla y ahí ponen una mezquita, igual que hicieron en el templo de Israel. ¿Ok? Vamos a meternos también a la iglesia de las cruzadas. No se me... Hoy estoy tirando muchos spoilers. ¿Ok? ¿Qué otra cosa pasa antes de que se concluya el periodo? El imperio romano se divide. Se forman dos imperios. Después de un tiempo. El imperio oriental se le denominaba griego y el imperio occidental tomó la postura de latino, por el latín. Y entonces tenemos un imperio romano-griego o greco-romano y greco-latino. En ambos la iglesia está bien, no tiene problemas. Pero ahí vas viendo cómo va decayendo ya lo que fue el glorioso y gran imperio romano de su tiempo. Acuérdate que Roma pasó de ser una república a ser un imperio y luego decayó. Todos los imperios decaen. ¿Por qué todos los imperios decaen? Porque está profetizado que hay solo uno que va a permanecer, que es el imperio de Jesucristo. ¿Ok? El reino de los cielos. Todo lo que se haga a sombra y figura de, va a durar mucho tiempo, va a tener un tiempo glorioso, un tiempo de auge, pero siempre cae. ¿Verdad? Cayó el PRI, que estuvo 70 años, cayó, ¿quién más cayó? Todo el mundo cae, hasta el Cruz Azul ganó. Entonces, y para terminar, voy a hablar de controversias oficiales de la iglesia durante este periodo. Todavía me van a quedar otra clase o dos clases más de la iglesia imperial. Ya con la iglesia establecida, ya con la iglesia sufragada por el Estado, ahora la iglesia ya no tenía que hacer. ¿Sí me entiendes eso? La iglesia santa, sana,
pues cayó en una comodidad, porque ya no tenían que hacer muchas cosas, pues se reunían una vez a la semana o dos, ¿verdad? Sí había discípulos nuevos, pero pues realmente eran pocos. Las conversiones comenzaron a decaer, las verdaderas conversiones. Sí, se multiplicó en cuanto a número, pero la gran mayoría de esa gente no era convertida de veras. Y en medio de eso, pues empezó a haber ciertos hombres que empezaron a tener ociosidad y empezaron a dar su mente a volar y a traer ciertas herejías. Y la primera herejía fuerte es la herejía que hubo por parte de Arrio, con doble R, que fue un presbítero de Alejandría. Esto fue luego empezando por ahí del 318 al 325. Y Arrio expuso la doctrina que decía que Cristo, aunque superior a la naturaleza humana, era inferior a Dios y no era eterno en existencia. Escucha esa herejía. Sí era más que hombre, pero no era igual a Dios y no era eterno existente. Decía que Cristo había sido creado cuando nació. Nosotros sabemos que eso es falso. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió cuando Cristo nació? El Verbo se hizo carne, pero el Verbo era Dios en el principio, estaba con Dios, ¿sí? Y era Dios mismo. Hebreos, misma imagen, misma substancia. Arrio propuso esto y tuvo como principal opositor a un personaje llamado Atanasio. ¿Cómo se llamaba? Atanasio. Este dato se levantó y dijo: estás marihuano, compadre. Así no va esto. Atanasio también era de Alejandría y Atanasio afirmaba la unidad del Hijo con el Padre, la deidad de Cristo y su existencia eterna. Decía: mira, el Padre y el Hijo son uno mismo, son uno solo, Cristo es Dios y Cristo siempre ha existido, por eso es Dios. Todo lo contrario a Arrio. De esa corriente de Arrio nace lo que se llama arrianismo. ¿Cómo se llama? Arrianismo, que es el tatarabuelo de los testigos de Jehová y de la gran mayoría de las sectas modernas. Es la misma creencia que antes en la iglesia perseguida la trajeron los gnósticos. Básicamente lo que Arrio hizo fue agarrar escritos gnósticos y en su sin que hacer ponerse a hacer postulados heréticos y empezar a proclamarlos. Y aquí es interesante cómo ves estas figuras siempre han existido a lo largo de la vida del pueblo de Dios, tanto Antiguo Testamento como iglesia. Siempre que se levanta una mentira, Dios va a levantar a alguien que va a proclamar la verdad. Siempre, siempre, siempre. Está predicado, está profetizado que va de aquí a que venga el fin de los tiempos, va a haber falsos maestros y va a haber falsos cristos. Eso no nos debe de asustar. La pregunta interesante es, ¿verdad? Ahora sí, como decía el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién de la iglesia va a levantar la mano y decir, esto no es así? Normalmente el que se levanta y hace esto no es reconocido en su tiempo, lo tachan de loco, de religioso, de estricto,
Pero la iglesia de 200, 300 años después le agradece y dice: qué bueno que existió un Atanasio. Porque si no hubiera estado Atanasio y hubieran dejado que Arrio siguiera predicando su tontería, estaríamos más mal todavía o más rápido de lo que hubiéramos logrado estar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Atanasio en ese tiempo era diácono, tenía voz, pero no tenía voto. Sin embargo, logró convocar a varios obispos y se reunieron en lo que fue, se puede decir, uno de los primeros concilios, que fue el concilio en Nicea en el 325. Al él ser diácono y no obispo, él no podía votar y decir, porque ahí básicamente empezó esta maña, vamos a decirlo así, de tomar un concilio y por mayoría de votos establecer cuál era la doctrina. Ahora, la gran ventaja es que en los concilios que vemos puedes ver la mano del Espíritu Santo gobernando e impartiendo, sobre todo en los primeros, antes del oscurantismo. Los del oscurantismo, ahí, mi amado, ya la iglesia estaba bien hecha a pedazos. Los que se juntaban estaban mal todos, ¿sí? Y aquí no, aquí la mayoría todavía estaban sanos y buenos, se juntaban, porque obviamente para llegar al grado de obispo, pues tenías que tener cierto conocimiento bíblico, y al menos los primeros años de este cambio, todavía esas estructuras estaban guardadas para cristianos. Conforme fue pasando el tiempo, sí fueron llegando gente no nacida de nuevo, pero al principio la mayoría era así. Y entonces, en este concilio de Nicea se crea lo que es el credo de Nicea, que es la primera figura de lo que hoy llamamos el credo de los apóstoles. Es muy chistoso porque se le llama credo de los apóstoles y no lo formalizaron los apóstoles, pero es lo que predicaban ellos. La primera parte del credo precisamente ataca esta parte, ¿verdad? Creo en un solo Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Dios verdadero, engendrado, no creado. La misma naturaleza del Padre y todo eso. Pero la parte principal era engendrado, no creado. ¿Sí? Y entonces empiezan a tener estos credos, que ese credo va a ir mutando y cambiando, conforme los años le van a ir añadiendo cosas. Ahora, después, más adelante, en los 360, 380, viene otra controversia por un hombre llamado Apolinario, obispo de la Odisea. Y Apolinario declaraba que la naturaleza divina tomó la naturaleza humana de Jesús, y que Jesús en la tierra no era hombre, sino era Dios en forma humana. Aguas con esto, porque suena parecido a la verdad. Si alguien viene y tú no sabes de teología y de, sobre todo, lo que siempre te digo, usar las palabras correctas, te pueden bailar bien bonito. Porque si alguien viene y te dice Jesús es Dios hecho humano, suena, pero Dios no es Dios, Jesús no es Dios hecho humano, Jesús es Dios nacido como hombre y siguiendo siendo Dios mismo. ¿Sí? Que Dios se hizo humano es la idea de los dioses griegos de que Zeus se hacía palomas, o se hacía tu mejor amiga, o se hacía algo más, el perro de ahí, ¿verdad? Para entrar y tener contacto con los hombres. Eso es esta característica que Apolinario empezó a proclamar. La naturaleza humana de Jesús
No existe. Es Dios tomando forma de hombre, nada más. Pero no es Dios tomando forma de hombre, es Dios siendo hombre en su naturaleza. Jesús comparte el misterio de la doble naturaleza de Jesús, 100% Dios y 100% hombre. Y Pablo lo deja bien estipulado, ¿verdad? No hay ningún otro mediador más que Jesucristo hombre. ¿Sí? Entonces, deja establecido esos misterios. El misterio de la piedad, ¿verdad? Que dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue justificado, manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de ángeles, recibido en gloria. Pero esa parte, manifestado en carne. Entonces, Juan 1:1, ¿verdad? Hebreos, etcétera, son todas estas partes que se defiende esto. Entonces, esto empieza a venir y a sobresalir, y obviamente se tuvo que poner un estate quieto. Y después vemos a la figura, la última controversia es el pelagianismo, es de un Pelayo, así se llamaba, pelagianismo. Y el pelagianismo es muy parecido a cierta parte actual del catolicismo, cierta parte. El pelagianismo dice lo siguiente, dice que tú y yo no nacemos pecadores. Cierra la Biblia y vámonos de aquí. ¿Sí? Porque ¿qué haces con el versículo que dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios? No hay bueno ni uno solo. No hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo justo. Bueno, según Pelagio, todos nacemos puros sin mancha, y conforme crecemos, tomamos la decisión equivocada, nos lanzamos al pecado, y a partir de ahí somos esclavizados por el pecado. Pero entonces, una persona que moralmente ha sido buena no necesitaría a Cristo, no necesitaría salvación. De modo que Cristo no murió para el mundo, murió únicamente por los pecadores, que en la mente de Pelagio son solo algunos. Tú y yo sabemos que todos estamos condenados bajo el pecado. Ahora, para defender esto en contra del pelagianismo, nació el concepto del pecado original, que tampoco es correcto, pero fue una forma de defenderlo. Has escuchado estas frases, ¿verdad? No, es que el niño hay que cortarle la cola. ¿Goku o qué? ¿Sí me entiendes? No, es que y si un niño nace en un hogar y nace enfermo, bautízamelo aquí en el hospital para que si se muere, sí se vaya al cielo. Oye, pues qué mal ha hecho ese niño. Nació pecador, pero acuérdate que los niños tienen esta dispensación de gracia sobre ellos, de los cuales es el reino, y ellos son pesados directamente bajo el sacrificio de Jesús. Sin embargo, el antipelagianismo dio a luz a este concepto, y es entonces donde la figura del bautismo adquirió un poder salvático que no existe en el bautismo. El bautismo no da salvación. El bautismo es una expresión de mi fe, es un acto de obediencia, es un acto por el cual yo me asemejo a Cristo, yo lo imito y yo anuncio su muerte, su sepultura, su resurrección y su próxima venida.
y de la misma manera que el Espíritu de Dios levantó a Cristo de los muertos, me va a levantar a mí. Eso se anuncia en el bautismo. Pero aquí empezaron a mezclar el bautismo de Juan con el bautismo en Cristo. Que el bautismo de Juan era una expresión de arrepentimiento, pero tampoco daba salvación. Pero el bautismo de Juan era para decir, me estoy arrepintiendo de mis pecados. Juntaron los conceptos, quisieron pelear contra Pelagio y pues nació esta otra aberración. Básicamente el que surgió después, que le pone un hasta aquí bien puesto, con buena doctrina a Pelagio, es San Agustín, pero es hasta más tiempo. San Agustín de Hipona, más conocido entre la raza como San Agustín.